gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Adoramos al Señor, aleluya, qué bueno. Gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya. Qué bueno, aleluya. En este mismo gozo, aleluya, ante la presencia del Señor, recibimos, aleluya, así de pie a nuestro hermano y amigo reverendo Luis Río, con así dice el Señor. Gloria a Dios. Dios te bendiga, iglesia. Amén. Que te bendiga más el Señor. Amén. Oye, ¿cuántos han gozado con estos corazos? Oh, gloria a Dios, bendiga a nuestro hermano Abimelech. Gloria a Dios, este grupo de adorantes al Señor que nos llevan al cielo, ¿verdad? A través de los cánticos que nos traen cada domingo. Aleluya. Es para mí un honor en esta mañana, ¿verdad? Pues agradezco al cuerpo de consejeros y a nuestros pastores por el privilegio que nos dan, ¿verdad? De poder exponer la palabra del Señor, aleluya. Y yo les voy a pedir, ¿verdad? Que busquemos en el libro del doctor Lucas, capítulo 1, no se preocupen, no va a correr mucho. Capítulo 1, gloria a Dios. Y verso 37. Y yo espero que en la medida que podamos desarrollar la palabra, nos podamos aprender de memoria este verso. Lucas, capítulo 1, verso 37. Cuando lo tengan me dicen amén. Ay, qué bueno. Pues la palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Lo escuchamos? Vamos a repetirlo. Porque nada hay imposible para Dios. Díselo a tu hermano que está a tu lado. Dile, porque nada hay imposible para Dios. Y yo espero que en la medida que podamos desarrollar este pensamiento, podamos internalizarlo. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos, Señor, de toda gloria y toda honra, gracias. Gracias en este día por este privilegio de exponer tu palabra, Dios. Te pedimos que bendigas a este pueblo, Señor. Colocamos nuestras copas boca arriba y te pedimos que nos hables en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Nos podemos sentar en este maravilloso día, gloria a Dios. Hemos escogido el libro de Lucas. Lucas se conoce como el médico amado y es el autor también del libro de los Hechos. Ambos libros están dirigidos a la misma persona. Lucas fue amigo íntimo y compañero de viaje del apóstol Pablo, y eso demuestra en las alusiones personales al registrar, ¿verdad?, los viajes del apóstol en el libro de Hechos. Muchos eruditos ven algo de la doctrina de Pablo en el Evangelio, y la fecha exacta de esta escritura del Evangelio es desconocida, pero fue escrito después que Lucas estuvo bajo la influencia de Pablo. Esta palabra, cuando lo leí, la influencia, me marcó en el lema de esta casa. ¿Quién recuerda el lema que el pastor nos enseñó a principios de año? ¿Quién soy? O sea, que la influencia que nosotros hagamos debe dejar huellas en el compañero de trabajo, en el vecino, en el amigo, en el hijo, en el hermano, en el que está en la parada de la guagua, en el médico. Óigame, yo me gozo cuando llego a los médicos porque siempre me preguntan por la iglesia. ¿Y quién está pastoreando? No estoy pastoreando, pero estás congregándote. Sí, sí. O sea, hay que de alguna manera que ellos sientan, ¿verdad?, ese gozo de Jesucristo. No importa, como decís a mí ahorita, mire, los problemas renales, eso a mí no me interesan. Me interesan que Dios es bueno todo el tiempo. Aleluya. El destinatario de esta carta se cree que fue a Teófilos, pero su identidad es desconocida. Así que sabemos ya a quién fue escrito. Y estos versos, es interesante, permítame que esto sí necesito. Porque habla de la visita del ángel Gabriel a María. Casi siempre estos versos los utilizamos cuando se acerca la época de la Navidad. Y qué bueno, ¿verdad?, cuando celebramos la bendición del Dios Todopoderoso de enviarnos a su único Hijo amado por amor a nosotros.
Y aquellas mujeres, aquellas jóvenes vírgenes, estaban esperando el cumplimiento de lo que dijo el profeta Isaías. Ellas sabían que en algún momento tenía que ser. Pero cuando, nadie sabía. Y en aquel momento María recibe esta visita donde le expresa lo que va a ocurrir y cómo Dios la va a usar de manera poderosa, porque su vientre va a ser henchido, oiga, a través de la sombra del Espíritu Santo. Y aquella mujer humilde le dice, pero mira, eso es imposible, porque aunque estaba desposada, y desposada era que ya tenía, ¿verdad?, su compromiso nupcial, no había, ¿verdad?, consumado su matrimonio. Así que de ninguna manera humana ella podía quedar embarazada. Y ahí es cuando el ángel le dice y le expresa cómo el Señor lo va a hacer a través de su Espíritu Santo, y termina con esta expresión que marca mi vida, donde dice, nada es imposible para Dios. Y la historia lo registra, cómo ella tuvo ese niño que llamó Jesús, que se convirtió, ¿verdad?, en la simiente del rey David, porque si nosotros buscamos la genealogía, tanto María como José venían de la simiente de David, donde había una promesa que de él saldría el rey de reyes y señor de señores. Aleluya. Pero yo no voy a predicar estos versos, yo quiero que los versos nos sirvan de base para nosotros reconocer que cuando el Señor quiere hacer algo, oye, mi hermano y mi hermana, lo hace como Él quiere y cuando Él quiere. Nosotros somos los que a veces le ponemos los escollos o las piedras del camino, pero para Él no hay nada imposible. Que Él quiere salvar a tu hijo, como decía ahorita Abimelech, que quizás esté apartado, que a lo mejor no esté en Puerto Rico, créele a Dios. Que Él pueda hacer un milagro en aquel o aquella que esté en el hospital, aunque no estemos presentes, créele a Dios. Sí, que más milagro que la salvación de nuestras almas y el perdón de nuestros pecados. Así que María se sometió y lo demás es historia. Aleluya. Pero yo voy a usar varios textos como base. No sé si ya audiovisual me tiene en 2 de Samuel 17:45, donde, muy bien, dice, y entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. La historia todos lo conocemos. Y recuerden el lema. ¿Cuál es el lema? Porque nada es imposible para Dios. Y sabemos que David simplemente era un pastor de ovejas, un jovencito. Pero allí dice la historia que venía un gigante llamado Goliat, que se burlaba de los israelitas y de los soldados. Y los retaba, envíeme a alguien que se atreva a hacerme frente. Óiganme, en ocasiones el enemigo, iglesia, nos hace creer que Él es más grande y que es más poderoso que el Dios que nosotros le servimos. Reprende usted el diablo. Dios es más poderoso, aleluya, que la enfermedad. Dios es más poderoso que la prueba. Dios es más poderoso que la crisis. Créale al Señor. Y mientras aquellos soldados, quizás atemorizados, no encontraban cómo hacerle frente a aquel gigante, narra la palabra del Señor, que llegó un jovencito que a lo que iba era a llevarle alimento a sus hermanos, y lo vio, y dijo, yo estoy dispuesto. Qué buena iglesia. Cuando el pastor necesita un líder, y se levanta alguien y dice, pastor, pastora, yo estoy dispuesto. Heme aquí, envíeme a mí. Aleluya. Así que cuando leemos la palabra del Señor, notamos que entonces quieren vestir a David con las armaduras para que David se enfrentara a aquel gigante.
Pero David no era grande. Así que las armaduras le molestaban. A mí me encanta ilustrar esto porque con un niño, imagínense a un niño con la ropa de un adulto. Dito. David no estaba acostumbrado a eso, pero estaba acostumbrado a defender sus ovejas. Estaba acostumbrado a enfrentarlas porque él las amaba. Aleluya. Oh, qué bueno saber que el Señor nos ama, iglesia, y que nos ama de tal manera, oye, que estuvo dispuesto a enviar su único hijo a que muriera en la cruz por amor a nosotros. Y para hacer la historia larga, corta, David se quitó aquellas armaduras y se enfrentó a aquel gigante. Y mira lo que dice: porque tú vienes contra mí con espada, con lanza, con jabalina. El enemigo, iglesia, busca la manera. Eres un buen estratega, ¿sabes? No lo subestimen. De atacarnos, de tratar de hacernos dudar, de tratar de hacernos creer que estamos vencidos, de tratar de hacernos creer que ya no podemos, de tratar de hacernos creer que estamos derrotados. Y cuando David se enfrentó a él se burló. No tenían nadie más. Que envían un niño, mira, con 5 pierritas. Norma, aleluya. Pero no sabía que aquel niño venía de una forma diferente, que aquel niño sabía en qué Dios había creído, aleluya. Le dice: mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Lo demás es historia. Pero recuerda que nada es imposible para Dios. Y que en el nombre de Jehová de los ejércitos, aquel gigante fue derrotado. En el nombre de Jehová de los ejércitos, aquel que se burlaba del niño, el niño sabía que el Dios a quien él le servía era más poderoso que aquel gigante. La pregunta que te hago en esta mañana, iglesia: ¿qué gigante está atacando tu vida? Óyelo bien. ¿Qué gigante está atacando tu vida? Quizás yo no lo sepa, pero tú lo sabes. Y el gigante a veces viene disfrazado de tu jefe, de tu compañero de trabajo. A veces viene disfrazado en forma de enfermedad, de una crisis económica. Pues yo te digo en esta mañana, mi hermano y mi hermana, que Dios, a quien tú y yo le servimos, para Él no hay nada imposible, y que Él es más poderoso que el gigante que quiere atacar tu vida. Aleluya. Hoy es día de victoria, hoy es día de creerle a Dios. Hoy es día de decir: declaro que está vencido en el nombre de Jesús de Nazaret. Ese gigante que quiere atacar mi vida, que quiere atacar mi familia, que quiere atacar mi fe. Sí, porque a veces viene por ahí a tratar de atacarnos la fe, de que es imposible. Y hemos dicho que para Dios nada es imposible. Aleluya. Vamos a otro pasaje, porque tengo varios y quiero aprovechar el tiempo, ¿verdad? No ser gravoso con el tiempo. En Josué, capítulo 10 y verso 12. Gloria a Dios. Josué 10, verso 12. Lee la palabra. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Jalón. Óigame, este verso crea controversia. Controversia con los científicos y la gente que comienza a buscar, ¿verdad?, la lógica de que si el sol, que si la tierra es la que rota, y pues eso aquí sabemos, ¿verdad? Eso lo aprendimos en ciencia nosotros. Pero yo lo que quiero es que entendamos en esta mañana
que nosotros servimos a Dios por fe. Josué posiblemente no sabía que la tierra era la que rodaba sobre su eje, pero tenía una crisis. Y la crisis era que estaba en una batalla. Y que para ganar aquella batalla necesitaba que la claridad del sol se extendiera el día. Y la forma en que él lo pudo inferir era que se detuviera el sol y la luna. Pero yo te voy a decir algo, mi hermano y mi hermana. El sol y la luna se detuvieron. Yo no sé cuántos, bueno, imagino que también tiene que haberlo visto, que la NASA tiene una evidencia de un día de más de 24 horas, la NASA. Óigame, ¿y cómo fue posible? Por el poder de la palabra de Dios. Porque este hombre que fue discípulo de Moisés, sabía y había visto los grandes milagros que el Señor había hecho. Aleluya. Y qué maravilloso cuando dice: detente sol y tu olura. Y el Señor, oiga mi iglesia, uniéndose a su fe, detiene el sol y detiene la luna. Nada es imposible para Dios. Para los científicos quizás. Pero yo te pregunto en esta mañana, mi hermano y mi hermana, si por la fe de un hombre el sol y la luna se detuvieron, ¿tú te imaginas las cosas que el Señor puede hacer? Oye, mi hermano y mi hermana, yo no sé si tú te has puesto a pensar, porque a veces hay personas que dicen: no, que los milagros fueron de hace miles de años, que eso no es de ahora. No, mi iglesia, mire, no. Los milagros son de todos los tiempos. ¿Sabe lo que nos pasa? Que a veces nosotros limitamos la fe. ¿Por qué no podemos orar por un muerto? Levantarlo, Señor. Yo le decía a la iglesia que yo pastoreaba, le decía: no, más porque somos cobardes, porque oramos por el muerto y si el muerto se levanta salimos corriendo de miedo. Pero si hemos orado creyendo. Ay, no me atrevo a entrar a un lugar donde haya enfermedad contagiosa porque se me pega. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Hay que creerle a Dios. Si Dios te inquietó, hacerlo, hazlo. Hazlo. Prueba al Señor. Pruébalo. Yo recuerdo cuando estaba cogiendo la clase de maestría, estudiando el libro de Corintios, Primera de Corintios, y aquel profesor, un americano, nos decía que él iba mucho a Sudamérica y dice: ¿sabe por qué Dios hace milagros en Sudamérica y no los hace acá tanto? Porque allá no tiene la medicina ni los médicos, simplemente rendirse a la fe. Y acá nosotros, un dolorcito de cabeza nos dice promoción, pero sabemos a dónde vamos. En vez de agarrarnos de esta palabra y decir: en nombre de Jesús de Nazaret, porque la Biblia dice que si hubiese enfermo en medio nuestro, llamemos a los ancianos, los unjamos con aceite y en el nombre de Jesús de Nazaret vamos a recibir el milagro. Aleluya. No limitemos el poder de Dios, iglesia, si para Él no hay nada imposible. Nada. Y decía este varón de Dios que en una ocasión, en una campaña, yo me reí muchísimo porque como él hablaba, llegó un muchacho, lo que llamaban en Puerto Rico corino, ¿verdad?, con las piernas dobladas, y decía: pastor, yo sé que Dios puede hacer el milagro. Y él lo miraba y decía: bueno, si tú crees, yo me uno a tu fe, pero si está difícil. Y él oró, y el muchacho se fue caminando con sus piernas arqueadas. Dice que al año, cuando regresó a predicar, un muchacho corriendo detrás de él: pastor, dígame, yo soy aquel que tenía las piernas arqueadas. Aleluya, porque cuando llegué a mi casa, aquellas piernas estaban derechas, porque para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Tenemos que agarrarnos más de la fe del Señor, de las promesas de Dios. Aleluya.
Y siguiendo nuestro paseo por la Biblia, este sí que me llamó la atención. Hechos 3:6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Una vez que Jesús resucitó, los discípulos tuvieron que empezar a aprender que ellos tenían que hacer lo que les había enseñado. Nosotros tenemos que aprender que no podemos quedarnos en estas cuatro paredes, que tenemos que salir fuera de aquí a llevar las buenas nuevas, a decirle a otros que Cristo salva, que Cristo sana y que Cristo viene. Eso es una realidad. Eso es una realidad, hermano. Cristo viene, hay que estar preparado. Aleluya. En este pasaje notamos que este cojo se paraba frente a la puerta de aquel templo a esperar que alguien tuviera misericordia y le diera limosna. ¿Saben una cosa? A este cojo le pasaba lo que a muchos deambulantes, que nosotros le pasamos por el lado y para nosotros es invisible a la vista. Lo digo con tristeza, ¿saben? Allá en la iglesia yo pastoreaba, hicimos un ramita con un joven, se vistió de ambulante, se sentó en las escalinatas de la iglesia y cuando iba entrando, le dijo: pastor, pastor, déjalo ahí, ese muchacho lo que viene a pedir limosna. Y muchos hermanos le dieron limosna. Era un joven de la iglesia. Yo prediqué de buen samaritano. Y le digo a uno de los líderes, que ya sabía quién era. Digo: ¿aquel joven está allí? Sí, pastor, todavía. Tráete lo que se siente por ahí, échale el brazo. Los que no sabían que era un joven de la iglesia, se imaginan, ¿verdad? ¿Cómo es? Y se sentó. Después que estoy terminando el mensaje, que estoy hablando de buen samaritano, lo llamo. Comienza a ser llamado, pero él comienza a quitarse el maquillaje, a quitarse todo aquel disfraz. Aquella iglesia, hombres y mujeres comenzaron a llorar. Porque esta es la realidad, hermano y mi hermana. A veces nosotros no los vemos. Y esto es lo que dice aquí en el libro de los Hechos. Que este cojo se sentaba ahí esperando algo. Que alguien quisiera lo mirara. Que alguien que ni siquiera podía entender que él tenía una necesidad. Aleluya. Pero yo te digo en esta mañana, porque el mensaje es para ti, no es para que el cojo. Es que tú sepas que tu necesidad, el Señor la conoce y el Señor la va a suplir. Porque nada hay imposible para Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Y me llama la atención porque dice que Pedro y Juan pusieron los ojos en él. Como ahora yo los pongo sobre mi hermano caballero y su amada esposa. Le amo. Fijando en él sus ojos. Óiganme, como quien dice, llamaste la atención. Sabemos que estás ahí, pero hay un verbo que es una orden. Cuando ellos le dicen levántate, y levántate es un verbo que envuelve que uno mismo haga el esfuerzo y se ponga de pie. Sí, porque a veces queremos que otro nos levante, si nos puede dar la mano. Pero tenemos que hacer el esfuerzo, aunque también extendieron su mano. Y miren qué interesante cuando le dicen oro ni plata. Digo, al revés, plata y oro no tenemos. Pero lo que tenemos, te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda.
Óigame la historia, cuando usted sigue viendo la palabra, dice que aquel cojo recibió el milagro más importante de su vida. Ya no tenía que estar allí pidiendo limosna porque sus piernas habían sido fortalecidas. Aleluya, podía levantarse y podía caminar para que otros vieran que Dios había hecho el milagro en él. Aleluya. Porque para Dios nada es imposible. No se nos olvide. No se nos olvide, para Dios nada es imposible. Y qué hermoso saber que aquellos hombres que quizás eran pescadores, hombres comunes como nosotros, mujeres comunes, fueron transformados por el poder del Espíritu Santo. ¿Saben por qué, iglesia? Porque le creyeron a Dios. Le creyeron a Dios. Santo es el Señor. A veces el Espíritu Santo nos inquieta al hacer una llamada, hazla. A veces el Espíritu Santo nos inquieta a visitar a un enfermo, hazlo. A visitar a un anciano, por favor. ¿Saben algo, iglesia? Se lo digo por mi experiencia pastoral, y estoy seguro que la de Norma es la misma. Nuestros ancianos tienen muchos deseos de hablar con alguien porque se sienten solos y solas. Y qué bueno cuando alguien de la iglesia dice, pastor, pastora, me sentí inquietado y fui a visitar a aquel ancianito que hacía tiempo que no veía, que ya no viene a la casa del Señor por su condición de salud. Visítalo. Porque esa visita es como si fuera el Señor mismo que lo está visitando. Y créeme que cuando tú sales y que te dejan salir, se quedan gozosos porque dice que bueno, que ese hermanito, que esa hermanita se acordó de mí, fijó sus ojos en mí, aleluya. Este cojo recibió el milagro de parte del Señor, para gloria del Señor, porque para Dios, estamos bien, estamos bien. Vamos a Éxodo, este me llamó también mucho la atención. Éxodo 17:12, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, aleluya. Todos aquí leemos, ¿verdad?, la historia de Josué, la historia de Moisés. Y nos llama la atención de Moisés como el Señor lo llama habiendo huido de Egipto, pero como desde su nacimiento lo había separado. Es interesante ver cómo lo preparó para enfrentarse a Faraón, con quien se había criado. Cómo Dios lo respalda con aquellas 10 plagas y cómo lo lleva ahora al desierto, que es donde estamos, el verso que hemos leído. Pero dice esta palabra, que es el verso que hemos leído ahora, que en este momento aparecen los amalecitas. Y te dirán, Manolí, pero ¿quiénes son los amalecitas? Pues los amalecitas eran descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. O sea que venían en una herencia de guerra contra sus parientes. Pero yo quiero en esta mañana que llamemos la atención de que Moisés era un ser humano como cualquiera de nosotros. La única diferencia que Moisés tenía una fe, aleluya, inquebrantable en el Dios que lo había llamado. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿y tu fe? Y mi fe, Luis Río. Y la fe de los que estamos en el altar. Y la fe de coro. Gloria al Señor. Nuestra fe tiene que ser similar. Creerle a Dios. Si estamos diciendo desde hace rato que para Dios nada es imposible.
Y mientras el pueblo de Israel se enfrentaba a los amalecitas, dice que Moisés levantaba aquella vara como un fuerte estandarte, como una bandera. Y aquel pueblo se sentía inspirado. Y aquel pueblo que no estaba preparado para la guerra, la ganaba. Ganaba la batalla. Pero aquel hombre que tenía unos cuantos añitos comenzó a agotarse físicamente. Comenzó a cansarse. Y allí estaban Aarón y allí estaba Hur, que es a lo que quiero llegar en esta mañana. Aarón y Hur tuvieron la visión del Señor de que algo había que hacer con aquel cuerpo físico. Así que le ponen una piedra y cada uno levanta uno de sus brazos. Y dice que mientras levantaban sus brazos, entonces Israel ganó la batalla contra los amalecitas. Aleluya. Gloria al Señor. Ya estoy llegando a lo que quiero, al final de este mensaje en esta mañana. Aleluya. Observen el simbolismo de este momento de la palabra del Señor. Aarón, Hur. Formaron un equipo. En la iglesia nosotros tenemos que formar equipo. En la iglesia nosotros tenemos que aprender a orar los unos por los otros. Pero en vez de decir los unos por los otros, los unos con los otros. Sí, porque a veces usamos incorrectamente: Julio, ora por mí. Julio me dice: no, lo siento, yo por ti no voy a orar. Yo puedo orar contigo, ¿verdad, Julio? Nos ponemos de acuerdo. Pero eso es como si yo dijera que entonces voy a dejar mi carga sobre Julio. Julio no puede. O Julio sobre mí. No, hermano y hermana. Formamos un equipo. Ahora, como equipo, como iglesia, y esto yo lo hablé mucho cuando di el estudio de cuidado pastoral integral, tenemos que tener, ¿verdad?, visión. ¿Qué necesidad tiene mi hermano? ¿Qué necesidad tiene mi hermana? Ustedes saben una cosa, el martes pasado, por ahí está Iris Arroyo. Iris está por aquí cerquita. Vamos a estar por ahí en otro sitio, está ocupadita. Pero yo la voy a coger de frente. ¿Saben lo que Iris me hizo? Fue positivo, iglesia, no se crean. Yo estoy aquí en este lado y sentí la carga del pastor. Dije: wow, hay que darle un abrazo a mi pastor. Yo no lo había visto. Y dije: bueno, cuando se acabe el culto, me acerco con él y le doy el abrazo. Cuando él está, no sé si los muchachos escucharon el martes, que dice que la hermana Iris lo agarra allá cerca de la oficina y fue, le dio el abrazo. Y él testificó de que el abrazo le hacía falta. ¿Tú no sabías eso, mi hermano y mi hermana? Cuando tú le das un buen apretón a ese hermano, a esa hermana, le dice: oye, hiciste falta. Oye, te extrañé. Oye, te necesitaba en esta casa. Tú eres importante aquí. Tantos que hay, pero para mí. Y se acerca a uno y se acerca al otro. Oiga, mi hermano, si usted supiera, cuando yo llegué a esta casa, llegué con una anemia. Yo me sentaba allí cerquita de mi esposa. Y hay por aquí un señor bajito, gordito, medio calvito. ¿He dicho nombre yo? No estoy hablando de Julio. Y Julio se de acá, iba allá, dame un abrazo y un beso, ¿verdad, Julio? Julio, cuando tú no ibas, a mí me hacía falta. Pero sabía que cuando él no iba, era porque lo tenía el pastor ocupado en otras cosas. Ese abrazo, ese beso, para mí fue terapéutico. ¿Están observando la diferencia? En aquel momento yo no hubiese podido predicar un mensaje. Y hoy lo estamos haciendo en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Aleluya. Moisés necesitó la ayuda de su hermano y de Hur para que Dios se pudiera seguir glorificando. Y yo decía: oye, esto es un buen momento para hacer un paralelismo entre Moisés
y los pastores. Y quiero comenzar como ministro que soy, diciendo al cuerpo de consejeros de esta casa, gracias por darle a nuestros pastores ese espacio de descanso, porque les hacía falta. Estaban bien agotados, hermanos y hermanas. Pero según el abrazo de Iris, el pastor aquí testificó que le hacía falta también tu abrazo, también tu llamadita. Ellos tienen tantas necesidades. Yo no sé si alguno sabe, pero si no lo sabe, los voy a tirar al medio. Al pastor les encanta la guayaba. Así que si tiene un palito de guayaba, tráigale para que vea la sonrisa de él cuando usted le traiga esas guayabitas. Invítelos a su casa a tomar café. Que se fueron los aleluyas, ándale. Si el café no cuesta mucho, y si yo tengo que invitarlos a comer. Ay, eso es caro, pastor. Comparte con ellos, son seres humanos como tú y como yo. Tienen necesidades, ora por ellos. Los pastores necesitamos mucho las oraciones. ¿Sabe lo que yo siempre digo y siempre voy a decir? Escucha bien, iglesia, que los pastores estamos de pie y podemos enfrentar muchas situaciones por las oraciones de esos ancianitos y ancianitas que a veces hasta dejan de venir al templo, pero siempre nos recuerdan en sus oraciones. Aleluya. Ahora decimos amén, ¿verdad? Ahora decimos amén, aleluya. Oremos por ellos, para que el Señor los siga usando, para que el Señor les siga dando salud, para que les siga dando sabiduría, porque estamos en tiempos difíciles, iglesia, en tiempos bien difíciles. Y para terminar, dije que no iba a ser muy extenso, aleluya. Vamos a Mateo 18, 19. Dice la palabra del Señor: y otra vez os digo, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque nada, se les olvidó, porque nada. Jesús le está hablando aquí a los discípulos y le está enseñando algo bien interesante: el ponerse de acuerdo. Yo no sé si ustedes notan en los cultos de oración de los martes que los pastores, cuando están haciendo los clamores y preguntan los nombres de los enfermos, y vamos dando los nombres de los enfermos, dando los nombres de los enfermos, a veces les entregamos una lista que es demasiado extensa y el pastor o la pastora dice, bueno, son muchos, pero el Señor lo sabe. Pero nos ponemos de acuerdo, usted que dijo el nombre y el pastor o pastora que está al frente. Aleluya. Es palabra de Dios. Es la palabra del Señor. A veces nosotros estamos constantemente orando por algo y decimos, pues, ¿qué pasa? Siempre hay que entender, pedirle que sea la perfecta voluntad de Dios. Segundo, el tiempo de Dios. Pero más importante, aprender a ponerte de acuerdo con mi hermano y con mi hermana. Y por más imposible que parezca, para Dios no es imposible. Y yo quiero terminar con un testimonio personal. Este año el Señor nos dio la voluntad, y digo nos dio porque yo voy con mi esposa a todas partes, de volver a predicar su palabra. Y el 7 de febrero de este año, oye, mi iglesia, fuimos a la iglesia donde mi hijo mayor es parte del cuerpo de consejeros. Muchos de aquí pues lo conocen, a Gamariel. Él estaba celebrando el día 2 de ese mes 8 años de casado. Pero no tenían prole. Dios le había ministrado que les iba a bendecir, pero no había llegado el niño o niña que ellos esperaban. Tenían fe. Ese día, cuando terminé de predicar, llamé a la mamá de mi nuera, llamé a mi esposa Minerva,
a mi hijo, venía con su esposa y la pastora de aquella iglesia. A mi esposa y a la suegra de mi hijo le dije, ustedes van a coger y van a poner su mano sobre el vientre. A mi hijo tú vas a abrazar a tu esposa. Y la pastora y yo cogimos aceite y declaramos la oración de fe. 7 de febrero de este año 2016. 8 años después de ellos estar esperando que el Señor los bendijera con un hijo. Cuando salimos mi esposa y yo dijimos, este es el año. Creímos lo que dice esta palabra, que 2 o 3. Allí fue la suegra de mi hijo, allí fue mi esposa, allí fue mi hijo y su esposa, la pastora y yo. Así que fuimos más. Y declaramos la palabra. Hoy estamos a 16 de octubre. Uy, ese día es mi cumpleaños mi tía. De octubre. El bebé tiene 6 meses. Un varoncito. Y nace el día de mi cumpleaños. ¡Aleluya! Gamaliel, que tú lo conoces, trabajaron juntos. 2 o 3 se pusieran de acuerdo. Porque para Dios no hay nada imposible. Vamos a estar de pie. Yo voy a ir al grupo de vida espiritual que se acerque por aquí, que coja aceite en sus manos. Vamos a estar de pie, iglesia. Le voy a pedir a Abimelech, no sé si lo que pedir es mucho, pero me gustaría que entonaran de nuevo alaba. Aleluya. Pues Dios está en control. Tomen aceite. Oye esto, iglesia. Ellos se van a mirar entonces hacia ustedes. Porque para Dios nada es imposible. El primer llamado es si hay alguien aquí que no conoce al Señor. Si hay alguien aquí que hoy ha dicho, yo quiero creerle a ese Dios. Porque para Dios nada es imposible. Yo te invito a que vengas aquí de frente. Y ellos se van a mirar hacia ti. Que miran hacia allá ahora. Y le van a presentar el plan de salvación. Y si en la iglesia hubiese alguien en esta mañana que dice, hermano Luis, el Señor me ha hablado. Porque yo he traído una carga tan grande. Porque yo tengo una situación que ya no puedo con ella. Yo te invito a que te acerques aquí a estos hermanos. Y que le diga, esta es mi situación, esta es mi petición, porque para Dios nada es imposible. Acércate de uno de tus hermanos. Dile, esta es mi petición. Esta es mi petición. Oh, esta es mi petición. Yo sé que aquí hay muchas vidas. Hay muchas vidas que están en la nave. Oh, que han venido con cargas, que han venido con necesidad, que han venido en este día pidiendo